En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día miércoles, empecemos el día de la mano con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y aguantarme la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haga en nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que hace plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que están viendo este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, miércoles, habla Señor, que tu siervo escucha. Deuteronomio, capítulo 34, versículo del 1 al 12. En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró al Señor todo el país, la región de Galal hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se les daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón y su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 65, responsorial. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que nos ha vuelto a la vida. Aclama al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que nos ha vuelto a la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que nos ha vuelto a la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A él grito mi boca, y lo ensalzo mi lengua. Bendito sea Dios que nos ha vuelto a la vida. Evangelio, Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díceselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué aprendemos? ¿O qué Dios nos quiere enseñar? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere enseñar? Bendito sea Dios que nos ha vuelto a la vida. Dios nos ha vuelto a la vida. Pues de que Dios nos da la oportunidad de agarrar otra vez el camino o de conocerlo desde un principio. Por ejemplo, yo que tenía tantos años sin saber de Él, sí decía que yo creía en Dios, yo casi oraba a toda la gente, pero no lo conocía. Y pues Él me ha devuelto la vida porque ya lo conozco y me siento muy bien, me siento en paz conmigo misma y me asombro de todo lo bueno que Él puede lograr hacer, porque hasta ahorita todo lo que yo le he dicho, he hablado con Él, me lo ha dado y es asombroso. Ahí se cumple contigo el último versículo del Salmo, mira lo que dice. Dice: fieles de Dios, venid a escuchar, os cantaré lo que ha hecho conmigo. A Él grito mi boca y lo ensalzo mi lengua. Palabra de Dios, es lo que ha hecho Dios contigo. ¿Por qué? Porque Él eres fiel, fidelidad. Por eso Dios nos enseña con todos, por el matrimonio, séle fiel a tu esposo, dice el matrimonio. Porque si no le eres fiel a tu esposo o a tu esposa, ¿cómo le vas a ser fiel a Dios? ¿No? Por eso Dios nos enseña con todo, y tenemos que aprender de todo. Todo tiene una enseñanza en la vida. Fieles de Dios, los que aman a Dios. Ven a ver lo que ha hecho en mi vida. Y tú ya lo estás proclamando en este canal, lo que Dios ha hecho en tu vida. Llegará gente que se pondrá a tu lado y los verás tristes, y a lo mejor necesitarán una palabra de aliento, y esa palabra de aliento la vas a tener tú. Bienaventurado, dice: Dios me ha vuelto a la vida, porque tú estabas muerta. Toda persona que se aleja de Dios, que no quiere a Dios, que reniega acercarse a Dios, o no le gusta acercarse a Dios, está muerta espiritualmente hablando. Está muerta espiritualmente hablando. Para estar vivo espiritualmente tengo que estar con Dios, serle fiel, y fiel significa obediencia. ¿Y de qué manera Dios nos vuelve a la vida? Te lo enseña en el Evangelio. En el Evangelio te dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos que si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, haz acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o un publicano. Palabra de Dios. Pon pausa. Dice: ¿de qué manera Dios nos vuelve a la vida? Pedro, esta enseñanza se la estaba enseñando a Pedro, porque Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a mi semejante? Y le preguntaba por qué. Porque no le caía a Judas. Él sabía que Judas era un pie de tropiezo. Él sabía que Judas planeaba algo contra su Señor, y él lo quería descubrir. Nunca lo descubrió sino hasta el final, pero sentía ese odio contra Judas. No se peleaba con él porque estaba el Señor ahí a un lado, pero Jesús, con ese amor que tiene para enseñar, le decía: debes de perdonar 7 veces, Señor. No, hasta 70 veces 7. Uy, Señor, auméntame la fe. Mirando a Judas dijo: auméntame la fe, ¿no? ¿Estás viendo al enemigo de tu vida? Al marido que te engañó, a la mujer que se metió con tu marido, al hijo que te ofendió, al que le vende droga a tu hijo, al que embarazó a tu hija, a la hija desobediente, a esa suegra metiche. Perdón, a la suegra que se mete. Pero todos esos son semejantes y tenemos que perdonar 70 veces 7. Señor, sí, tienes que pedirte, le está enseñando a Pedro lo que va a ser la iglesia, el trabajo de la iglesia. Por eso a mí me enoja y pido perdón a Dios cuando a un sacerdote no le gusta confesar. Por eso Jesús dijo al final: todo lo que perdone será perdonado, y lo que no perdone no será perdonado ni en la tierra ni en el cielo.
Le da ese poder de darnos vida. Y el protestante dice, yo no me confieso ante un sacerdote pecador. Es que no es el sacerdote. El Salmo dice, gracias Dios, porque nos has dado vida. Es Dios quien nos da la vida. Por eso Jesús les dijo, vayan y perdonen los pecados. Pero antes de ir, sopló, reciban el Espíritu Santo, porque es Él, por medio de ustedes, quien va a perdonar el pecado. Y nos da la vida, porque el pecado es muerte. Y tenemos que confesar nuestros pecados. Si no, el día de mañana el diablo los va a ocupar para que usted se quede como Moisés fuera de la tierra prometida. Moisés caminó con Dios todo el tiempo, fue obediente en todo el tiempo, hasta que un día desobedeció a Dios, no le dio la honra y la gloria a Dios. Le dijo Jesús, dijo Dios, golpearás esta piedra y de ahí brotará agua. Y cuando llegó ese momento, no solamente la golpeó, la azotó. Y no solamente la azotó, dijo, ahora van a ver el milagro que nosotros vamos a hacer. Ellos no hacen el milagro, lo hace Dios. Él es instrumento de Dios. El Aarón, sacerdote, era instrumento de Dios. El sacerdote es el instrumento de Dios. Si un sacerdote cree que Él es el que perdona los pecados y que por Él nosotros... No es así. Yo soy instrumento de Dios, solamente así. La honra y la gloria es de Dios. El sacerdote es solamente instrumento. Por eso le dijo, ahora no vas a entrar al cielo, hijo, te vas a quedar afuera. No al cielo, no vas a entrar a la tierra prometida, porque al cielo entró. ¿Y por qué entró? Porque el Señor Jesucristo dio un mandamiento. El arrepentimiento, el perdón, te lleva al cielo. Y Moisés tuvo que estar esperando ahí, en lo que la iglesia conoce como el limbo, un lugar donde estaban todos los santos, después de haber pasado la purificación de lo que la iglesia o el libro de Pedro enseña, los infiernos, que no es el infierno, sino los infiernos como lugar de purificación, donde todos los desobedientes, donde dice la palabra de Dios, donde ahí estaban todos los de Noé, los que no habían creído, pero se estaban purificando. ¿No creíste allá en aquella vida? ¿No quisiste obedecer? Bueno, purifícate aquí, te doy la oportunidad de entrar al cielo, pero purifícate aquí. Aquí vas a estar hasta que mi Hijo dé la vida por todos. Y cuando el Hijo da la vida, el cielo se abre y entran todos. Los que ya estaban limpios en el limbo. Limbo es un área que no sabemos cómo llamarle. Uno le llaman el seno de Abraham, otro como se llame. Pero ahí estaban en las puertas esperando hasta que Jesús viniera y entrara él primero. Y después bajó a los infiernos y cargó y enseñó a todos y los llevó a la presencia de Dios. Ahí los llevó para que conocieran al Padre y el Padre mostrarle a Jesús al Padre, aquí están las primicias, mi Señor, en domingo, como tú me lo has pedido. Por eso nosotros, todos los bautizados, el domingo, después de la Pascua, el día de la Pascua, vamos como primicia a Dios. Pero para que nos dé vida tenemos que obedecer. Y Él le dio el poder a su iglesia de perdonar pecados. A mí me corresponde ir a pedir perdón por mis pecados. ¿Por qué? Porque soy un miserable pecador, todos los días peco. De obra, de omisión, de pensamiento. Y todas esas manchas tengo que quitarlas. Porque yo no me quiero quedar afuera del reino de los cielos. Sino al contrario, que cuando vaya al cielo, a lo mejor tendré que entrar a ese lugar llamado purgatorio por un tiempo menos o lo que sea, pero quiero estar lo menos posible ahí para gozar del reino lo más pronto posible. El purgatorio, los protestantes dicen que no existe, y otros que ya son más sabios
se dan cuenta que al cielo no entras si no vas limpio. Entonces ya no le llaman purgatorio, dicen, sí, vamos a ir al cielo, pero tenemos que pasar primero por un baño de gracia. Llámelo como usted quiera, purgatorio, baño de gracia. Lo importante es que la enseñanza de Dios es que usted no entra al cielo si no se limpia y se purifica. Mentira de Satanás. Jesús dio la vida por nosotros, ya somos libres de pecado. No. Jesús nos compró y nosotros nos corresponde no pecar, pero como hemos pecado tenemos que limpiarnos. Y como Dios es misericordioso y piensa en todo, vaya, perdonen los pecados, al que le perdone le será perdonado, y al que no, se le quedará sin perdonar, ni en la tierra, ni en el cielo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Ya no sea terco, necio, testarudo. Si usted no ha ido a confesarse, vaya a confesarse. Y esto no es cada año, vaya cada mes. Bueno fuera todos los días, porque todos los días pecamos. Y si el sacerdote le dice, no vengas todos los días, pues vaya a otro. Gracias a Dios hay miles de sacerdotes alrededor del mundo entero. Porque hay sacerdotes que son perezosos, pero hay sacerdotes que saben a lo que han sido elegidos, a salvar vidas. Imagínate esos sacerdotes que dicen, no, hoy no, ya no vengas tan seguido. ¿Cómo van a ser sus frutos cuando lleguen al cielo? ¿Qué le van a presentar a Dios? Una canasta semivacía de frutos. Imagínense los que se avientan 2 o 3 horas confesando todos los días o cada fin de semana la canasta de frutos que van a llevar al cielo, de tantas personas que por medio de ellos Dios nos volvió a la vida. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, así sea.